Buenas tardes, mi nombre es Luis Felipe Velázquez León. Les voy a hablar de las matemáticas en el Antiguo Egipto. Para eso, voy a compartir una presentación. Bien, decía entonces que voy a presentar las matemáticas en el Antiguo Egipto. Aquí está mi nombre. Soy estudiante de la licenciatura en matemáticas y este es un tema desarrollado como parte de la asignatura Historia de las Matemáticas. El contenido de esta presentación se resume en 6 puntos básicos. El primero de ellos, en primer lugar, voy a ofrecer una introducción de lo que trata esta presentación. Para luego pasar a las fuentes de las matemáticas egipcias. Posteriormente vamos a ver cuáles fueron las contribuciones de los egipcios a la aritmética. En cuarto lugar, sus contribuciones al álgebra. En quinto lugar, sus contribuciones a la geometría y a la trigonometría. Y finalmente, daré unas conclusiones sobre este trabajo. Bien, la introducción se divide, pues, básicamente en esos puntos que acabo de explicar en la orden del día. Dentro de las fuentes de las matemáticas egipcias, voy a hablar brevemente del papiro Rhind, del papiro de Moscú y del rollo de cuero. Como parte de las aportaciones egipcias a la aritmética, voy a hablar de su sistema de numeración, cómo manejaban las 4 operaciones básicas, la forma en que manejaban fracciones y también las progresiones, con ejemplos de cómo las usaron, con un ejemplo. Posteriormente pasaré a las aportaciones del álgebra egipcia, más bien de los egipcios al álgebra. Aquí son un poco menos ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones. En aritmética y en geometría y trigonometría son más porque los usaban de forma, bueno, eso ya lo explicaré. En geometría y trigonometría, ¿cuáles fueron las aportaciones egipcias? Pues lo voy a mostrar en este apartado. ¿Cuáles fueron sus aportaciones dentro de las longitudes, áreas y volúmenes? Y la geometría de las pirámides, que es pues algo muy significativo porque nosotros identificamos a la civilización egipcia. Una de las formas en las que la identificamos, pues es precisamente a través de sus desarrollos en las pirámides. Bien. Les decía entonces que tienen más desarrollos en aritmética y en geometría. ¿Por qué? Pues porque básicamente desarrollaron este tipo de matemáticas para resolver problemas de su vida diaria, su vida cotidiana, en el trabajo, en el gobierno, en todas las áreas de su vida. Bueno, ¿cuáles son las principales fuentes de la matemática egipcia? Hay varias, pero son 3 básicamente las que pues están catalogadas como las más importantes. El papiro Rhind, el papiro Moscú y el rollo de cuero. Bueno, para el papiro Rhind, los años clave son los 1650, 1855 y 1858. Este papiro fue escrito pues en el año 1650 antes de Cristo. Fue exhumado en el año 1855 después de Cristo y fue comprado por Rhind en 1858. Desde entonces se conserva en el Museo Británico. Este papiro también se llama papiro de Ames porque Ames es su autor, es un escriba egipcio. El papiro Rhind consiste en una colección de 85 problemas divididos en 5 áreas: aritmética, geometría de sólidos, que es la estereometría, geometría en general, cálculo de pirámides
y problemas prácticos, cálculos de pirámides. También incluye operaciones con fracciones y cálculos de áreas y volúmenes. Áreas de estas figuras: rectángulo, triángulo, trapecio y círculo. Dimensiones y volúmenes de pirámides. Bueno, el papiro Moscú pues fue escrito alrededor del año 1850 a.C. Fue comprado en Egipto en 1893 y, bueno, tenía el nombre de otro nombre. Sin embargo, adquirió el nombre de papiro Moscú porque a partir de 1912 fue trasladado a Rusia, a Moscú, y desde entonces ahí se conserva, desde ese año. Es una colección de 25 problemas prácticos, es decir, problemas en los que es un manual, una guía práctica en la que los egipcios pues plasman cierto tipo de problemas que resolver en su vida diaria. Más adelante les voy a hablar de un poco de eso, ¿no? Eh, a diferencia de las otras fuentes egipcias, aquí destacan dos problemas relevantes: el volumen de un tronco de pirámide y el área de la superficie, de una superficie parecida a un cesto. El rollo de cuero, bueno, estas son, perdón, las características del papiro de Moscú. El rollo de cuero, pues igual fue comprado junto con el papiro Rins en 1858. En 1864 fue llevado al Museo Británico, desde entonces ahí se conserva también, y en 1927, hasta ese año, se logró desenrollar, y entonces a partir de 1927 descubrir pues lo que hay ahí en ese rollo de cuero. Hay tablas de fracciones, es una colección de 26 sumas de fracciones con numerador unitario, es decir, eh, las fracciones con numerador unitario son aquellas que tienen por numerador a la unidad. Se resuelven en este rollo de cuero problemas de repartos, áreas, fracciones y ecuaciones lineales. Los problemas de repartos eran iguales y desiguales. Iguales es que a todos les toca lo mismo, y desiguales, pues que les toca diferentes raciones, ¿no? A cada persona. Bien. Ahora vamos a hablar un poco del sistema de numeración egipcio. Siguiendo el orden del día, eh, pues ya les di la introducción del punto número 1. También ya les di las fuentes de las matemáticas egipcias, que es el punto número 2. Ahora vamos a pasar al punto número 3, que son sus contribuciones en aritmética. Decía entonces que en primer lugar les voy a presentar el sistema de numeración egipcio, que está presentado pues, de la siguiente forma. Esta es una tabla que tomé pues, de la web, y ahora aquí le voy a explicar brevemente. En el primer renglón doy distintos valores, empezando por la unidad y luego por potencias de 10 desarrolladas. Esto es 10, 100, 1000 y así sucesivamente. Luego el jeroglífico egipcio que representa cada cantidad, y posteriormente pues el nombre de esos jeroglíficos, ¿no? En el idioma egipcio antiguo se representaba mediante jeroglíficos. Bueno, la unidad, el 1, se representa con una vara. Le llaman trazo vertical, bastoncito, o en otra imagen que presento le llaman vara. El número 10 se representa con esta U invertida, pero le llaman asa o herradura invertida en esta tabla, y en esta otra le llaman talón. La cuerda enrollada en espiral es este símbolo y representa el número 100. El 1000 está representado por la flor de loto, es este símbolo, y pues le ponen aquí flor de loto estilizada, pero se conoce como flor de loto. El 10.000 está representado por este símbolo y es un dedo. El 100.000 está representado por este símbolo o este otro, y es renacuajo rana. El primero, este que señalo, es un renacuajo, este que de acá abajo es una rana. Incluso acá
esta tabla, esta fuente, le llama pez, pero es más comúnmente conocido como renacuajo. Y el 1 millón, aquí dicen que es un hombre asustado, pero es más bien un hombre arrodillado. El G, ese, este símbolo representa al millón, el hombre arrodillado. Pues algunos ejemplos son, por ejemplo, el 2016, al tener dos veces el 1000. El 2000 se ve como dos veces 1000. El 10 es pues una sola vez 10 y el 6 pues es 6 veces 1. Entonces, de ahí su representación. ¿Quién representa al 1000 en el sistema egipcio? Pues la flor de loto. Entonces son dos flores de loto para representar dos veces al 1000. El 10 aparece una sola vez y el 10 lo representa la herradura invertida o talón. Entonces aquí en esta cantidad es pues solamente una herradura invertida. Y el 6 dijimos que es 6 veces 1. El 1 lo representan con una vara. Entonces, pues ponemos 6 varas, ¿no? Y de tal forma que este es el número 2016 en sistema egipcio. Pues se suman los valores de los símbolos para obtener la cantidad de nuestro sistema decimal. Es un sistema no posicional, es decir, que el orden de los símbolos no altera pues, el valor de la cantidad. Ahora vamos con una cantidad un poquito más compleja. Déjame ver. Sí, el 46, una más sencilla. 46 es 40 más 6. 40 es 4 veces 10 y 6 veces 6 veces 1. 40, al ser 4 veces 10 y el 10 en el sistema de numeración egipcio, al estar representado por un talón, entonces es pues cuatro talones o rasguras invertidas. Y el 6, pues como en la cantidad anterior, son 6 varas, porque 6 veces, repito, 6 veces 1 es 6, y entonces el 1 representa una vara, y 6, pues 6 varas. De tal manera que entonces el 46 en sistema egipcio son 4 rasguras invertidas y 6 varas, no importando el orden en que están presentados. Un último ejemplo es el 4530. 4000 es 4 veces 1000. Más bien antes de eso, 4530 en notación desarrollada es 4000 más 500 más 30. 4000 es 4 veces 1000. Recordemos que el 1000 es representado con la flor de loto en sistema egipcio. Entonces, tenemos 4 flores de loto para esta cantidad. El 500 es 5 veces 100. Una cuerda enrollada representa un 100. Un ciento. Entonces, al ser 505 veces 100, necesitamos 5 cuerdas enrolladas. El 30, al ser 3 veces 10, y el 10 al estar representado por la herradura invertida o talón, pues entonces para representar el 30 necesitamos 3 herraduras invertidas. De tal forma que esta cantidad entonces en el sistema egipcio es 4530. ¿Por qué la importancia de presentar el sistema de numeración egipcio? Pues porque su representación nos va a ayudar a entender la forma en que realizaban la suma y la resta, básicamente. Vamos a exponer, les voy a exponer un ejemplo de suma y uno de resta. Con la suma 26 más 19 voy a ejemplificar cómo es que los egipcios efectuaban esta operación. Bueno, pues en primer lugar hay que representar el 26 y el 19 por separado en el sistema de numeración egipcio. Entonces 26 es 20 más 6. 20 es 2 veces 10. Recordemos que el 10 está representado por la herradura invertida en sistema de numeración egipcio. Entonces, para tener 2 veces 10, que es 20, pues necesitamos 2 herraduras. 6 es 6 veces 1, como ya lo he explicado. El 1 está representado por la vara. Entonces necesitamos 6 varas. Todos estos bastoncitos o varas, lo podemos llamar también bastoncito,
es el 1 en sistema de numeración egipcio. De tal forma que 2 herraduras invertidas y 6 bastoncitos es el 26. De manera similar, el 19 es 10 más 9. Una vez el 10, pues una herradura invertida. El 9, 9 bastoncitos. Pues por lo que ya he explicado, 9 es 9 veces 1. Entonces, aquí en la representación egipcia de esta suma, tenemos que sumar, digamos, en primer lugar, lo que sigue es sumar objetos del mismo tipo, es decir, 2 herraduras del 26 y una herradura del 19 es 20 más 10, lo cual nos da 30 y tenemos las 3 herraduras juntas. Posteriormente sumamos los 6 bastoncitos del 26 y los 9 bastoncitos del 19. 6 bastoncitos más 9 bastoncitos, pues nos dan 15 bastoncitos. Solo que aquí el detalle, si juntamos las 3 herraduras invertidas con 15 bastoncitos, pues tendremos esta cantidad. Solo que el detalle que les comentaba en el sistema de numeración egipcio, no se pueden representar más de 9 bastoncitos juntos. Si tenemos 10 bastoncitos, entonces ya tenemos otra herradura. Entonces, cambiemos estos 10 bastoncitos por una herradura y van a quedar 5. Entonces, de tal forma que es 4 herraduras invertidas y 5 bastoncitos, pues son 45. Efectivamente, lo que nos da 30 más 15 es 45. Ah, si no hubiera puesto la representación en egipcio del 26 y el 19, no se entendería por qué 26 es 20 más 10 en nuestro sistema decimal no, perdón, por qué 26 más 19 se efectúa como la asociación de 20 más 10 más la asociación de 6 más 9. Aquí estamos aplicando la propiedad asociativa de la adición y bueno, no se entendería por qué está asociada así si no fuera por la representación de las cantidades originales en sistema egipcio. La resta, la mecánica es similar. Representamos el 33 en sistema de numeración egipcio. Tenemos 3 herraduras y 3 bastoncitos para representar el 33, porque el 30 es 3 veces 10 y el 3 pues es 3 veces 1. El 3, perdón. El 18 pues es 10 más 8. El 33 es 30 más 3, perdón. 18 es 10 más 8 y entonces tenemos el 10 una sola vez, pues es una herradura invertida y el 8 pues es 8 bastoncitos. Entonces restamos objetos del mismo tipo, como en el caso de la suma, 3 herraduras menos una herradura, que está aquí indicado, pues nos dan 2 herraduras. Ahora los bastoncitos, 3 bastoncitos menos 8 bastoncitos, pues aquí no es menos, sería menos 5 bastoncitos en nuestro sistema de numeración, pero el sistema de numeración egipcio no tenía números negativos o no lo hacían no tenía números negativos y por ende no lo hacían de esta forma. Entonces lo que se hace es lo siguiente, ya que tenemos restadas las cerraduras invertidas, hay que hacer la siguiente mecánica con los bastoncitos. 3 menos 8, pues la arrastramos a este paso, la asociamos en un paréntesis, aunque en egipcio no se hacía así, pero yo la asocié así para que se entienda por qué. Bueno, ya después se, pues se quita ese signo de agrupación. En realidad aquí creo que ya no era necesario. Ahora acá, entonces, 2 herraduras, pues es una herradura más una herradura. ¿Por qué las estoy sumando? Bueno, pues porque una herradura se puede ver como 10 bastoncitos. ¿Por qué como 10 bastoncitos? Evidentemente en egipcio no se escribía así, pero esto nos va a permitir efectuar la resta sin incorporar números negativos. Entonces, tenemos estos 10 bastoncitos, más estos 3 bastoncitos que vino Go arrastrando de pasos anteriores, pues me dan 13 bastoncitos, pero le quito los 8 bastoncitos del 18. O sea, hay que hacer nada más la operación, o sea, al haber cambiado la herradura por 10 bastoncitos, solo hay que hacer la operación. 10 más 3 es 13, menos 8, pues me quedan 5 bastoncitos, más la herradura que queda, cuyo valor es 10, pues eso es 15. Yo en mi sistema decimal, pues lo hago rápido, 33 menos 18, 15,
pero pues los egipcios hacían todo esto para llegar al resultado y sin incorporar números negativos, como ya lo había mencionado. Entonces, 33 es 30 menos 10 y 8 es 3 menos... no, perdón. 33 menos 18 es esta operación que está asociado 30 menos 10 más la asociación de 3 menos 8. Si no fuera por la representación de las cantidades en egipcio, entonces no se entendería por qué la resta original, 33 menos 18, está efectuada como le indican estos dos renglones. Bueno, ahora dentro de las mismas contribuciones a la aritmética, vamos a paso ahora a la multiplicación. ¿Cómo es que los egipcios efectuaban la multiplicación? Eh, para eso preparé estas tablas. Estas tablitas me ayudan a, pues, a entender cuál era su algoritmo, ¿no? Para multiplicar. Vamos con un ejemplo. Voy a explicar. Antes de explicar, ¿por qué con ejemplos? Pues como decía, los egipcios desarrollaron las matemáticas para resolver problemas prácticos. Entonces, el concepto de rigurosidad, demostración de teoremas y matemáticas puras y axiomas, teoremas y todo eso, ellos no lo desarrollaron porque, por lo que menciono, desarrollaron matemáticas para la vida práctica, en resumen. Bueno, ahora sí, la multiplicación 17 por 5. El menor de estos dos números, pues es 5, lo escribo en la primera columna, y en la tercera columna escribo pues el mayor, que es 17. En la primera columna voy a duplicar sucesivamente el 2. En la tercera columna duplico sucesivamente el 17. La forma en que los egipcios hacían las multiplicaciones era por duplicaciones sucesivas. Empezando por el 1 para el 5, en la columna del 5 empezamos por el 1, su doble es 2 y posteriormente el 4. Para el 17, pues empezamos con el 17 por 1 es 17, luego el doble de 17 es 34 y luego el doble de 64, perdón, de 34 es 68. Ahora, multiplicamos los números de la primera y de la tercera columna. Aquí hay un error de escritura. En la tercera columna es 17 por 4. Déjenme guardar la presentación. El cambio para que lo guardo. Les decía entonces que, ya que tengo la duplicación sucesiva para el 2 en la columna del 5 y la duplicación sucesiva del 17 en la tercera columna, multiplico los resultados de esas dos columnas, de tal manera que 17 por 1, pues es 17, perdón, no se multiplican. 17 es visto como 17 por 1. 34 es visto como 17 por 2 y 68 es 17 por 4. Ahí donde estaba el error. Ahora, busco en la primera columna de las duplicaciones sucesivas del 2, los números que sumados me den el 5. En este caso tenemos el 1 y el 4. Los valores correspondientes para la columna del 17 están resaltados en azul. Para el 1 corresponde el 17 y para el 4 corresponde 68. Finalmente sumo los números en azul en la tercera columna, 68 más 17, y eso es 85. Ese es el resultado de la multiplicación. Es la forma en que multiplicar. Para que quede más claro, lo voy a explicar con una de estas dos multiplicaciones. ¿Cuál será interesante? Pues las dos son interesantes. Voy a explicar la del 24 por 37. Bueno, el primer paso entonces es construir esta tabla. En la primera columna se escribe el 24, en la tercera columna el 37. La primera columna recuerden que es el factor menor y en la tercera columna el número factor mayor. 24. En la columna del 24 vamos a escribir las duplicaciones sucesivas del 2, que son 1 por renglón, 1, 2, luego 4, luego 8 y luego 16. En la tercera columna vamos a escribir por cada renglón también las duplicaciones sucesivas del 37. En el primer renglón pues escribimos el 37, luego su doble 74. Doble de 74 es 148, 148 por 2, 296.
Y su doble de 296, 592. Ahora, en la columna del centro, tenemos las multiplicaciones. ¿Qué nos indican esas multiplicaciones? Bueno, que las duplicaciones sucesivas del 37 pueden ser vistas como una multiplicación. En el caso de 37 es 37 por 1. 74 es 37 por 2. 148 es 37 por 4. Y 296 es 37 por 8. Y 592 es 37 por 16. La primera columna vemos los números resultantes de las duplicaciones sucesivas del 2, mm, cuya suma del número 24, que es el número menor que se está multiplicando. En este caso tenemos 8 y 16. 16 más 8 nos da 24. Son estos dos renglones que están resaltados en azul. Bueno, para el 8, la duplicación sucesiva del 37 correspondiente es 296. Y para el 16, la duplicación sucesiva del 37 correspondiente a este 16 es 592. Si sumamos 592 más 296, obtenemos entonces el resultado de la multiplicación 24 por 37, que es 888. Lo pueden comprobar con su calculadora o mentalmente o con el algoritmo que usamos en nuestro sistema de numeración para multiplicar, y efectivamente 24 por 37 es 888, igual 17 por 5 pues es 85. Ahora, la división se divide en dos grandes, en divisiones con residuo cero y divisiones con residuo distinto de cero. Voy a explicar una con residuo cero, en este caso 156 entre 12. Lo hacían también por duplicaciones sucesivas, pero al proceso inverso de la multiplicación. Aquí solo hacemos por cada división una tabla con dos columnas. En la primera columna escribimos el divisor, el número menor. En este caso, es importante conocer los nombres de las partes de la división. 156 es dividendo y 12 es el divisor. El número que está a la izquierda de este signo entre es dividendo y el que está a la derecha es divisor. Entonces el divisor lo colocamos en la primera columna y hacemos multiplicación sucesiva. Igual, en la segunda columna anotamos el 2 y hacemos sus duplicaciones sucesivas. Las duplicaciones sucesivas del 12 son 12, 24, 48 y 96. Del 2 son, como ya las hemos visto, 1, 2, 4 y 8. Entonces, para el 12, hacemos coincidir que el 12, hacemos que el 12 coincida con el 1. Que la primera duplicación de 24 coincida con 2 y así sucesivamente, que la tercera duplicación del 12, que es 48, tercera duplicación sucesiva del 12, que es 48, coincida con la tercera duplicación sucesiva, que es del 2, que es 4. Ahora, la primera columna, de manera análoga a la multiplicación, vamos a buscar los tres números que sumados me den 156. En este caso son 12, 48 y 96. Si lo sumamos, 12 más 48 me dan 60, más 96, pues da 156. Resaltamos esos renglones en azul. Los resalté en azul, pues hay que identificarlos de cualquier forma. Las correspondientes duplicaciones sucesivas del 2 para 12, 48 y 96 son 1, 4 y 8. Y si las sumamos, nos da 13. 13 es el resultado de la división 156 entre 12 con residuo cero. ¿Por qué con residuo cero? Porque las duplicaciones sucesivas del 12, identificadas en azul, sumadas, dan exactamente el dividendo. ¿Qué pasa si no es así? Les voy a explicar una división con residuo distinto de cero, ¿no? Con el 847 entre 33, eso está bastante interesante. Pues la mecánica es la misma. Primera columna, las duplicaciones del 33. Segunda columna, las duplicaciones del 2. Hacemos que coincida la primera duplicación del 33 con 1, pero en el primer renglón, pues colocamos los números 33 y 2. En el segundo renglón, hay que hacer coincidir el 33
con 1. Tercer renglón, la primera duplicación del 33, que es 66, con la primera duplicación del 1, que es 2. La siguiente duplicación es 66 por 2, 132, que debe coincidir en ese cuarto renglón con la siguiente duplicación del 2, que es 4. Y así sucesivamente, 132 por 2 es 264 y 264. Su doble es 528. La siguiente duplicación del 2, que es el doble de 4, es 8, que debe coincidir con 264, que es la correspondiente duplicación del 132. Y la última duplicación empleada eh, del 2, la última duplicación sucesiva es 16. 8 por 2, 16. ¿Cómo sé que me debo detener? Bueno, pues porque si saco el doble de 528, pues es 1020, no, 1056, pues ya sobrepasa el 825. Más bien, ahorita digo de dónde sale eso. 825. 528, su doble es, entonces 1056 ya sobrepasa el dividendo. Entonces, pues no, ahí ya me detengo en 528. Ahora, busco en esta columna tres números que sumados tales, las tres duplicaciones sucesivas del 33, que sumadas me den el dividendo, 847. No los hay. 33 más 264 más 528 me dan 825. Ese 825 es la suma de esos tres números en azul. Es el número más cercano a 847. Si ya sumo cualquier otro número, pues ya me paso de 847 y entonces ya estaría incurriendo en un error. Bueno, entonces la suma, repito, la suma de las duplicaciones sucesivas del 33 que me dan el número más cercano a 844 son los identificados en azul y me dan 825. Las duplicaciones sucesivas de la columna del 2, correspondientes a 33, 264 y 528, pues las identifico junto con esos renglones. La que corresponde a 33 es 1, la de 264 le corresponde el 8 y a 528 el 16. Entonces, si sumo 1, 8 y 16, pues obtengo 25. De tal forma que ese 25 es el resultado, es el cociente de la división 847 entre 33 con residuo 22. ¿Por qué con residuo 22? Pues porque la diferencia entre 825 y 847 es 22. ¿Y qué representan 825 y 847? 825 es la suma de 33, 264 y 528, que son las aproximaciones sucesivas, cuya suma es el número más cercano a ese 847, que es nuestro dividendo. Ahora, de esta forma terminamos la división 847 entre 33 en egipcio. Y algo que les quisiera resaltar en la primera división que expliqué es que 156, perdón, el 96 ya no se volvió a duplicar porque su doble, que en este caso es 192, pues ya es mayor que el dividendo, que es 156. Ahí nos damos cuenta que tenemos que detener el proceso de división, perdón, el proceso de duplicación sucesiva del divisor. Una vez que expliqué esta parte, regreso a la tabla de contenidos y con esto termino las contribuciones en aritmética. Vamos a pasar a las contribuciones en álgebra, que es la siguiente parte de la orden del día. En primer lugar, vamos a ver sus contribuciones a ecuaciones lineales, las contribuciones de los egipcios. En los papiros Rhind y Moscú tenemos una colección de 110 problemas en los que se emplean ecuaciones de la forma x más ax igual a b, o x más ax más cx igual a b. A, B y C pues son números enteros o fracciones, como aparece en este ejemplo de ecuación. ¿Cómo sale esta ecuación precisamente? Del siguiente problema. Obtener una cantidad tal que ella
la mitad de esa cantidad y un cuarto de ella misma, añadidas juntas, dan igual a 10. Este es un problema que ellos resolvían tenían sus propios algoritmos también. Aquí, pues actualmente sumaríamos los términos semejantes, pues todos ya están aquí transpuestos los términos, es decir, las X están del lado izquierdo de la igualdad y el 10, término independiente, está del otro lado. Esa es la transposición de términos. Los egipcios no lo hacían así, no tenían tan desarrollada álgebra como para sumar términos semejantes. Entonces, voy a plantear el mismo problema, nada más que la suma de la cantidad, su mitad y su cuarta parte, no sean 10, sino 7. Esto para facilitar la explicación de un algoritmo llamado falsa posición. Bueno, no es llamado así, pero se le pudiera llamar así para resolver precisamente esa ecuación. Aquí está equivocado, no sería igual a 10, sería igual a 7 para explicar este ejemplo ilustrativo. Un algoritmo de falsa posición no consiste más que en hacer aproximaciones sucesivas, es decir, dar un valor a X, sustituirlo en la ecuación y ver si se cumple la igualdad. En este caso, si sustituimos X igual a 1, pues vemos que no se cumple la igualdad, da 7 cuartos igual a 7. Todo lo que sea X, pues lo cambiamos por 1. 1 más un medio por 1, más un cuarto por 1. Eso nos da 1 más un medio más un cuarto. 1 es 4 cuartos, un medio es 2 cuartos y un cuarto, pues ya, así se queda para sumar 3 sumandos con iguales denominadores, pues ahí la suma es 7 cuartos y eso es claramente es distinto de 7. Si probamos con X igual a 2, pues llegamos a que 7 medios es distinto de 7, tampoco se cumple la igualdad con 2. Con X igual a 3, tampoco, la sustituimos en la ecuación y nos damos cuenta que llegamos a que 21 cuartos es distinto de 7, lo cual es cierto y por ende no se cumple la igualdad con 3. Con 4 vemos que sí se va a cumplir la igualdad, la sustituimos en la ecuación, x más un medio de x más un cuarto de x igual a 7. Todo lo que es x lo cambian por 4, hacemos las operaciones, 4 más un medio de 4 más un cuarto de 4. La cuarta parte la mitad de 4 es pues 2, la cuarta parte de 4 pues es 1, de tal forma que 4 más 2 más 1 pues sí da 7. Se cumple la igualdad, por lo tanto, eh, x igual a 4 es la solución de esta ecuación lineal. X más un medio de x más un cuarto de x igual a 7. Pues es un método rudimentario, rústico, pero pues sí, efectivamente es un método rústico, rudimentario, porque los egipcios, repito, no tenían el álgebra tan desarrollada como para sumar los términos semejantes que aquí estoy resaltando. Entonces lo hacían pues así, por aproximaciones sucesivas. Entonces, dentro de las mismas contribuciones del álgebra, tenemos las contribuciones a los sistemas de ecuaciones. En el papiro de Berlín encontramos formas similares a lo que modernamente se expresaría como 4x menos 3y es igual a 0, una ecuación lineal asociada con una ecuación cuadrática, x cuadrada más y cuadrada igual a 100. 4x menos 3y representa una recta y x cuadrada más y cuadrada igual a 100 representa una circunferencia de radio 10. Eso, para conocerlo, en geometría analítica es más, ¿cómo se dice? Hay que saber de geometría analítica para saber que x cuadrada más y cuadrada igual a 100 representa la circunferencia de radio 10. Si resolvemos simultáneamente este sistema de ecuaciones por sustitución, encontramos que los resultados son x 6,8 y menos 6,-8. Es decir, x más y menos 6 y y es 8 y menos 8. Aquí está detallado el método de sustitución para este sistema, ya no voy a explicar. Los egipcios no lo resolvieron, pero plantearon los sistemas de ecuaciones por alguna razón. Bueno, con las aportaciones al álgebra, doy paso a, viendo el orden del día, a las contribuciones en geometría y trigonometría. Dentro de las contribuciones en geometría y trigonometría, vamos a empezar con las longitudes. Tenían sus propias equivalencias los egipcios.
Un codo es igual a 7 palmos. 7 palmos es 28 dedos. ¿Por qué? Pues porque un palmo es 4 dedos, entonces 7 por 4 pues da 28. Estas son las equivalencias actuales en pulgadas y en centímetros. Un dedo pues era 0.735 pulgadas, que es 1.875 centímetros. Dista mucho de la pulgada actual. Pues, ¿por qué? Porque son medidas antropomórficas, es decir, tomadas del cuerpo humano. Ahora, otras equivalencias importantes es que un remen es 5 palmos. Un doble remen, pues es 2 por 5, 10 palmos. 2 remen. Un ket es 100 codos, 100 codos, perdón, es lineal. No, yo iba a decir cuadrados, pero no, son lineales, que vienen siendo 52.5 metros. Creo que aquí hay un error. Un ket es 100 codos y hay que obtener la equivalencia correcta en metros. Porque un codo son 52.5 centímetros. Ah, no, sí está correcto, porque aquí es, en esta tabla, en el primer renglón estaban centímetros y aquí abajo en este renglón estaba en metros. Entonces, sí está correcto. Siguiente, vemos que este cuadrado representa la definición de un doble remen. Se representa como un cuadrado cuya longitud de lado es un codo que son 7 palmos. Si aplicamos primero, si dividimos este cuadrado con una de las diagonales, obtenemos dos triángulos de la misma, iguales dimensiones y de la misma área. Si le aplicamos a uno de esos triángulos el teorema de Pitágoras, tenemos que el lado, los dos lados correspondientes del cuadrado son catetos. Entonces, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, es decir, 7 al cuadrado más 7 al cuadrado es 49 más 49, lo cual da 98. 98 no tiene raíz cuadrada exacta, pero 98 es muy cercano a 100 y la raíz de 100 pues sí es 10 palmos, ¿no? 10 palmos es un doble remen. Da pues aproximadamente, aquí dice que 98, raíz de 98, pues sí, está muy cercana a 10. Se hacían estas aproximaciones porque eh, eran medidas antropomórficas, entonces pues no había tanta exactitud, tanta como hoy, no. Bueno, la forma de duplicar, ahora paso a las contribuciones en áreas. Eh, un cuadro de, por ejemplo, si tenemos un cuadrado que es este que estoy señalando, el más pequeño, tiene una superficie de un codo cuadrado. ¿Por qué? Pues porque la medida de su lado es un codo. Para los egipcios precisamente utilizaban el doble remen para duplicar o sacar la mitad de terrenos sin que hubiera tantas alteraciones. Era una serie de pleitos entre particulares y el Estado egipcio y también entre la iglesia o los templos, pues, en Egipto no hay iglesia. Era un conflicto entre particulares, el gobierno egipcio y las autoridades eclesiales, si se puede llamar, o los templos, ¿no? Porque pues ahí había fugas de terreno o no creo que alguien haga pleito porque le toque terreno además, ¿no? O más bien, el que le toca además a uno, pues otro lo pierde, otro lo perdía, no hay pérdidas. Bueno, entonces, un problema típico es duplicar el área de este cuadrado y para hacerlo, tomamos su diagonal, más bien, de este cuadrado que está en azul fuerte, obtenemos el cuadrado en azul tenue. ¿Cómo se obtiene? Pues ese cuadrado se construye, el grande de azul tenue, con la medida de su lado. La medida de su lado debe ser la diagonal del cuadro más pequeño. Y pues efectivamente va a ser el doble, vamos a comprobarlo. Quiero decir, el área del cuadrado este, azul es el doble, azul tenue es el doble del área del cuadrado azul fuerte.
Si sacamos su diagonal del cuadrado pequeño, con el teorema de Pitágoras, sabiendo que los catetos pues, son los lados del cuadrado, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2, entonces diagonal al cuadrado es 2. Si aplicamos raíz cuadrada de ambos lados de esta igualdad, obtenemos que d es más menos raíz de 2. Tenemos la dimensión positiva, la negativa, no hay dimensiones negativas, se desecha. Entonces, de la diagonal de este cuadrado pequeño es raíz de 2, es la medida del del lado del cuadrado grande. Si sacamos el área del cuadrado grande, sería pues d al cuadrado, que sería raíz de 2 al cuadrado, y pues efectivamente da 2 codos cuadrados. Eso es el doble del área del cuadrado pequeño o azul fuerte, que es un codo cuadrado. Es un problema típico en Egipto, duplicar eh, superficies. Eh, Dentro de las áreas también los egipcios hicieron aportes al área de los triángulos. Postulaban la fórmula como calculaban con lo que es la actual fórmula, base por altura entre 2. En este caso es 80 por 100, es 8000, su mitad es 4000 codos cuadrados. Si tenemos, por ejemplo, este triángulo isósceles de 80 codos, y, mm, perdón, tenemos ¿cómo se dice? La representación de uno de este triángulo que no está coloreado. Su dimensión, esta base sería la mitad de todo, del 80, es 40 por 100, sería 4000. 4000 por 2 sería 8000, el área de todo este triángulo. De uno solo, 4000. Cabe mencionar que estos dos triángulos isósceles que forman todo este triángulo en su conjunto que señalé, es el equivalente a la superficie de este rectángulo coloreado en azul. Ahora, dentro de las mismas contribuciones del área, los egipcios definieron una nueva unidad de medida, que es el setat, para extensiones de terreno muy grande. El setat no es otra cosa más que un cuadrado de un ket de lado. Un ket, recordamos que es 100 codos en el sistema de egipcio, en el sistema de medición de longitud egipcia. Entonces, si sacamos el área de este cuadrado, es 100 por 100, pues es 1000 codos cuadrados, es un setat. Si lo hacemos en ket, un ket por un ket, eso es un ket cuadrado, pero pues no le llamaban así, le llamaban setat. Una medida de superficie egipcia. Algo muy importante a destacar es que los egipcios tenían sus propias equivalencias, su propio sistema de unidades para longitudes, áreas y volúmenes, y también para algunas otras cosas seguramente, que no mencioné en este video. Bueno, habiendo definido que setat, pues, la siguiente transparencia, un problema típico es la cuadratura de un círculo. ¿Por qué la cuadratura de un círculo? Pues tenemos este círculo, voy a explicar el método egipcio para obtener la superficie, el área de este círculo. Lo que hacían los egipcios es aplicar el siguiente algoritmo. Primero, supongamos que tenemos un círculo contenido en un cuadrado de 900 codos de lado. Si vemos esta ilustración, el diámetro del círculo coincide con la medida de uno de los lados del cuadrado. Si se gira, pues, si el círculo gira adentro, pues no puede girar, pero puede estar, si gira, no es grave, porque el círculo tiene infinitos diámetros, entonces el que nos va a interesar es el vertical o el horizontal, es decir, el que coincida con la medida del cuadrado, del lado del cuadrado. Bueno, en primer lugar obtenemos la novena parte y las 8 novenas partes de ese diámetro. Para nuestro ejemplo, 900, su novena parte es 100 codos,
De 900, las 8 novenas partes el resto, 800. De tal manera que sumados 100 más 800 dan 900. 800 al cuadrado es 800 codos al cuadrado es 640.000 codos cuadrados. Si sabemos que un codo cuadrado en el sistema egipcio es, perdón, 10.000 codos cuadrados es un zetat, entonces 640.000 codos cuadrados es 64 zetat. ¿Y qué es eso? ¿Qué representa esa cantidad? Pues el área del cuadrado en el cual está inscrito este círculo. Sí. Ahora, cada lado del cuadrado se divide en tres partes iguales. Es decir, 900, este lado lo dividimos en una, dos, tres partes iguales y el vertical igual. Una, dos, tres. Trazamos las líneas correspondientes, las perpendiculares a los lados, y entonces tenemos que el cuadrado va a estar dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadrados más pequeños de dimensión, 300 por 300. Aquí está entonces 9 cuadrados iguales, su área es 300 por 300, o 300 al cuadrado es 90.000 codos cuadrados. Eso en zetat pues es 9 zetat. Ahora vamos a calcular el área de las esquinas, como lo vemos en esta otra figura. La distancia, esta distancia que señalo con el cursor, esta otra y esta otra, son iguales, son 3. En esta figura son 3, 3 y 3. Acá en esta otra, perdón, déjenme ver los controles. En esta otra son 300, 300 y 300. 300 el lado de cada cuadrito. Entonces, mmm, las esquinas, esta línea es la diagonal. No lo parece así en la figura, pero es la diagonal de uno de estos cuadritos. Entonces, este triángulo está marcado con cuadritos chiquitos y este otro forman un cuadrado de estos pequeños. Igual las esquinas de abajo, entonces tenemos dos cuadrados pequeños. Tenemos más bien que las esquinas, las cuatro esquinas de esta figura forman dos cuadrados pequeños, cuya área es entonces 2 por 9, 18 zetat. Entonces el área del círculo finalmente se obtiene como el área del cuadrado grande menos el área de las esquinas. El área del cuadrado grande es 9 al cuadrado. 9, aquí hay una cuestión con las unidades. Así, el área del cuadrado grande es, quedamos 81, 81 z, pero déjenme explicárselos con más detalle. No lo, no lo, este, no lo expliqué aquí. El cuadrado grande es 900 por 900 codos por 900 codos, o 900 codos al cuadrado es 9 por 9, 81, y son 4 ceros, 810.000 codos cuadrados, que dividido entre 10.000, porque un codo cuadrado, recordamos, un zetat es 10.000 codos cuadrados, entonces el área de en codos sería 810.000 codos cuadrados, 81 zetat, de ahí viene este 81. Ese es el área del cuadrado grande menos el área de las esquinas, que sería 18 zetat, 81 menos, perdón, menos 18, ¿sí? Da 63 zetat, que es aproximadamente, que está muy cercano a 64 zetat. Ese 64 zetat lo obtuvimos de este cálculo, que es 800 al cuadrado. Había explicado anteriormente que este 800 al cuadrado era el área del cuadrado grande, no me equivoqué. El área del cuadrado grande es 81 zetat. Estos 64 zetat, que son 640.000 codos, es el área
de un cuadrado cuyo lado son las 8/9 partes del diámetro, que viene siendo la medida de este círculo o del lado de este cuadrado. ¿Sí? Entonces, sacando los 8/9 del diámetro y elevando al cuadrado, pues tenemos estos 64 zetat. Y la forma en que ellos obtenían, eh, sin conocer este cálculo de aquí, de esta columna, lo hacían sin conocer que era aproximadamente las 8/9 partes, que más bien, ahorita lo explico, es la cuadratura del círculo. Se obtiene el área de un cuadrado de lado 8/9 de diámetro. Entonces, área es igual a 8/9 de d al cuadrado. Esta es la medida del pues ¿cómo se dice? De 8/9 del diámetro. Es como ellos hacían las cuadraturas, que es un poco difícil explicarlo por la forma en que ellos lo hacían. Esto ellos ya, a partir de este cálculo, hicieron la relación que es aproximadamente 8/9. Entonces, con este cálculo voy a explicar cómo salía pi. 8/9 de diámetro al cuadrado, aplicamos propiedades de los exponentes, tenemos que es 8/9 al cuadrado por d cuadrado. El diámetro es 2r, dos veces el radio al cuadrado, multiplicado por 8/9 al cuadrado, nos queda que 2r cuadrada, le volvemos a aplicar propiedades de los exponentes. Tenemos 2 al cuadrado por r al cuadrado. Eh, si 8/9 al cuadrado por 2 al cuadrado, también le aplicamos propiedades de los exponentes de tal manera que es 8 por 2 entre 9 elevado al cuadrado, multiplicando por el radio al cuadrado que ya estaba. De tal manera que 8 por 2 es 16 y abajo queda 9, de tal forma que nos queda 16/9 al cuadrado por r al cuadrado. Eh, si nosotros comparamos esto con la actual fórmula de área de un círculo, pi por radio al cuadrado, pues vemos que pi aproximadamente era 16/9 al cuadrado. 16, al elevar esa fracción al cuadrado es 256 entre 81. 256 entre 81 aproximadamente es 246 entre 81. Digo, 256 entre 81 es 243 entre 81 más 13 entre 81. 243 entre 81 es 3 y 3 entre 81 es 0.160493. De tal forma que en número mixto sería 3 enteros, 13/81 es lo que aproximadamente valía pi, que en decimal, eso sí ya lo saqué con la calculadora. Es pues no era una aproximación nada mal de pi, considerando que los egipcios desarrollaban las matemáticas de forma manual y en aplicaciones rudimentarias. Pero no había tecnología, eran los antiguos egipcios. Son las matemáticas en el antiguo Egipto y pues no tenían la tecnología de la que hoy gozamos, pero tenían sus formas de. Algo muy importante a destacar en la historia de las matemáticas es que en esta época desarrollaron las herramientas que necesitaron para aplicar las matemáticas a su vida diaria, y estas herramientas ya hablaré de la vigencia en las conclusiones, cuáles siguen siendo vigentes y cuáles ya no se usan, pero aunque ya no se usen, sentaron un precedente. Ya hablaré de eso entonces. Ahora, aquí viene la cuadratura del círculo. Entonces, el área del círculo que obtuvimos con el cálculo anterior, aquí está, es 63 zetat. Eh, el área del cuadrado grande es 81 zetat. 63 está muy cerca de 8 al cuadrado, que es 64, y 81, pues sí es 9 al cuadrado, pero la fracción completa 63 entre 81 es
está muy cerca de 8 al cuadrado entre 9 al cuadrado, es decir, 64 entre 81. Eh, entonces, si nosotros multiplicamos 8 novenos al cuadrado por diámetro al cuadrado, pues este 8 novenos es pues el valor de pi, es el que había, no, falta cambiar diámetro por 2 veces el radio y hacer toda el álgebra que hice en este cálculo, para que en este cálculo también se vea clara la cuadratura del círculo. Lo que es importante notar aquí es que el diámetro al cuadrado, el diámetro solamente es diámetro menos la novena parte de ese diámetro. ¿Por qué? Pues porque D es 9 novenos del diámetro. 9 es de entre 9 menos la novena parte, pues nos da las 8 novenas partes. Aquí está como empezamos este problema. Primero sacando la novena parte y luego las 8 novenas partes, tal que sumada, pues nos da las 9 novenas partes del diámetro, que es el entero del diámetro. Vaya juego con fracciones, pero pues así lo hacían ellos. El volumen del paralelepípedo. Vamos a pasar ahora a las contribuciones de volúmenes. Dentro, siguiendo el orden del día, sus contribuciones en geometría y trigonometría, vamos a volúmenes. El volumen del paralelepípedo es largo por ancho por altura, como tradicionalmente lo conocemos. Los egipcios también ya lo conocían así. El volumen de una pirámide, ellos dedujeron que el volumen de la pirámide es la tercera parte del volumen del paralelepípedo en la cual esa pirámide está inscrita, como de acuerdo a esta figura, o contenida más bien. Entonces, simplemente con esa deducción, volumen de la pirámide es un tercio del largo o el ancho de la base piramidal por su altura. ¿Sí? Estos cálculos los requerían para saber la cantidad de piedra para su construcción. Esa cantidad, al requerir conocer la cantidad de piedra, requieren conocer la cantidad de trabajadores, lo cual a su vez requiere conocer las cantidades de alimento para, pues, para esos trabajadores que van a construir la pirámide. Bueno, un siguiente cálculo es respecto a un volumen de tronco piramidal. Ellos, en uno de los papiros que había explicado al inicio, en el papiro Moscú, había cálculos para un tronco de pirámide. Aquí lo hacían a base de la diferencia de la pirámide grande de base cuadrangular del lado B y la pirámide más pequeña señalada aquí de base cuadrangular del lado A. Si aplicaban la fórmula de la pirámide, su volumen de la pirámide grande es el minuendo de esta resta y el sustraendo es el volumen de la pirámide pequeña. Haciendo un poco de álgebra, llegamos a esta expresión, que está en términos de las dimensiones de las pirámides grande y chica, que son B y A respectivamente. L es la altura de la pirámide eh, eh, pequeña, H es la altura de la pirámide, del tronco piramidal y H más L es la altura de la pirámide grande. Ahora, si se trunca exactamente a la mitad, vamos a tener que H es igual a L. Sí, exactamente. Las dimensiones H y L van a ser igual y la base, perdón, la medida del lado de la pirámide grande va a ser 2 veces la medida del lado de la base en la pirámide pequeña. Aplicando estos dos cambios y haciendo álgebra, llegamos a esta fórmula del volumen del tronco piramidal. Normalmente ellos la truncaban a las dos terceras partes. ¿Por qué querían saber el volumen de un tronco de pirámide? Pues porque ahí querían conocer
¿cómo se dice? Para hacer llegar la cámara mortuoria del faraón, su sarcófago, o saber cuántos trabajadores para llegar a esa altura se requieren y por ende, pues cuánto alimento, ¿no? O sea, cuánto material en la construcción, cuánto material hay que hacer llegar a esa altura, cuántos trabajadores se requieren y cuánto alimento, pues para que no se desmayen. Me faltó algo muy importante. Antes de pasar a las conclusiones, dentro de las contribuciones en aritmética, también me faltó hablarles de las fracciones. Ellos fueron capaces de realizar fracciones, de expresar fracciones eh, como la suma de fracciones más simples, en este caso, o operas en fracciones con numerador unitario. En el caso, tenemos esta fracción 2 sobre n, ¿no? Su forma general, donde n puede ser 1, 2, 3, natural. Entonces, fueron capaces de expresarla como en 1 entre n, más 1 entre 2n, más 1 entre 3n, más 1 entre 6n. Todas esas tienen numerador unitario, es decir, su numerador es la unidad. Si la efectuamos, pues vamos a ver que esta identidad se cumple. 1 entre n es 6 entre 6n. 1 entre 2n es 3 entre 6n. 1 entre 3n es 2 entre 6n, es decir, expresamos todo en sextos para sumar directamente con 1 entre 6n. Si sumamos estas cuatro fracciones con denominador igual, denominadores iguales, sus numeradores suman directamente, serían... ah, mm, me equivoqué aquí. 2 más 3, 15, 11, 17, 21, 18. Aquí puse 12, es 6 entre 6n, como lo puse acá arriba. Entonces, 6 más 3, 9 más 2, 11, más 1, 12 entre 6n, pues es 2 entre n. Se cumple esa identidad. Bueno, si sustituimos n igual a 1, n igual a 2 y n igual a 3, pues hacemos las sumas y se cumplen. Entonces, 2 entre 1 expresado como la suma de fracciones unitarias sería 1 más un medio más un tercio más un sexto. Luego, 2 entre n sería, si n vale 2, 2 entre 2, el 1, la unidad expresada como la suma de fracciones unitarias sería un medio más un cuarto más un sexto más un doceavo. Y 2 tercios, que era un número importante para los egipcios, si n, que se obtiene cuando n vale 3 en esta identidad, 2 tercios, como la suma de fracciones unitarias, sería un tercio más un sexto más un noveno más un 18. Se efectúa y se cumple la identidad. Ahora, esto lo vamos a ver más claramente en el siguiente problema de progresiones. O una contribución más a la aritmética egipcia, o una contribución más de los egipcios a la aritmética. Las progresiones sí se siguen usando hoy en día. Veámoslo con este problema. Vamos a dividir 10 ECATs de grano entre 10 hombres, de tal forma que la diferencia entre cada hombre y el siguiente sea de un octavo de ECAT. Aquí hay un error, lo voy a quitar de una vez. Decía doble D de ECAT. Bueno, en lo que el ECAT era una unidad de capacidad o volumen en Egipto. Les digo que esta civilización era maravillosa, tenía su propio sistema de unidades de longitudes, áreas y volúmenes. El ECAT es una medida egipcia de volumen, antigua, actualmente ya no tiene vigencia. Eh, bueno, ¿cómo se da solución a este problema? Los egipcios utilizaron el siguiente algoritmo. En primer lugar, hay que sacar el promedio de las partes, que es 10 ECAT entre 10 individuos. Hacemos ese cociente y el resultado es que debe ser un ECAT por individuo. El número de diferencias entre cada uno eh, de los 10 individuos
y los 10 ECAT, pues son 9 intervalos. Ese es el número, identificar, el segundo paso, identificar ese número. El tercer paso es obtener la diferencia entre cada individuo y el siguiente. Eh, Como queremos que la diferencia sea de 1/8 de CAT, pues tenemos que dividir ese 1/8 entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque tenemos el individuo actual y el que le sigue. Entonces, 1/8 entre 2 es un 16avo. Aquí hay otro error. Me pasaban algunos errores de dedo. 1/8 entre 1/2, no, tiene que ser 1/8 entre 2. La mitad de 1/8 es un 16avo. Cuarto paso, hay que multiplicar los resultados de los pasos 2 y 3. En este caso, 9 por un 16avo, que nos da 9 16avos. Si lo vamos como la suma de, hay que expresarlo también como la suma de dos fracciones unitarias. Primero, hay que observar que 9 16avos es 8 16avos más un 16avo. 8 16avos, si le sacamos octava a 8 y a 16 simultáneamente, es un medio, más un 16avo, nos da 9 16avos. 9 16avos, entonces, expresado como la suma de dos fracciones unitarias, pues son estas de aquí, que acabo de mencionar. Quinto paso, hay que sumar los resultados de los pasos 1 y 4, es decir, 1, 1 más un medio, más un 16avo, y pues tenemos esto, ¿no? Hay que realizarlo. 1 es 16 entre 16. Un medio es 8 16avos. Lo expresamos en 16avos, el 1 y el 1 medio, para sumarlo con un 16avo de manera directa. 16 más 8 nos da 24, más 1, 25 sobre 16. Ahora, el sexto paso es restar sucesivamente 1/8 al resultado del paso 5. A esos 25 16avos, que es el resultado del paso 5, le restamos 1/8. 1/8 es 2 16avos, 25 entre 16 menos 2 16avos es entonces 23 entre 16. Ese 23 entre 16 expresado como la suma de fracciones con un numerador unitario es 1 más 1 entre 4 más 1/8 más 1 sobre 16. 1 pues es 1 entre 1, entonces por eso ya no lo escribí como 1 entre 1. Si expresamos todo en 16avos para verificar que dé 23 16avos, 1 es 16 entre 16, un cuarto es 4 entre 16, un octavo es 2 entre 16, hacemos la suma directa, 16 más 4 es 20, más 2, 22, más 1, 23 entre 16. Se cumple y obtenemos lo que vamos a llamar el primer término de la progresión aritmética correspondiente. En el segundo renglón de esta tabla, efectuamos el mismo paso, 23 16avos, le volvemos a restar 1/8, que vienen siendo 2 16avos. 23 16avos menos 2 16avos es 21 16avos. 21 16avos, aquí hay un error también, 21 16avos, expresado como la suma de fracciones con numerador unitario es 1 más un cuarto más 1 sobre 16. 1 es 1 entre 1. 16 más 4 es, si expresamos este 1 como 16 entre 16, un cuarto como 4 entre 16, podemos sumar estas dos fracciones directamente con 1 entre 16, de tal forma que 16 más 4 es 20, más 1 es 21. Y vemos que así se cumple esta identidad. Hacemos de manera análoga a 21 16avos, le restamos un octavo, obtenemos 19 16avos y su suma 19 16avos expresada como la suma de fracciones unitarias, pues es esta de aquí. 19 16avos, repetimos el procedimiento, menos un octavo es 17 16avos. Su forma de expresar la 17 16avos como suma de fracciones unitarias es 1 más 1 sobre 16. Aquí en esta columna, en la cuarta columna, está pues una forma de realizar la suma en 16avos para verificar que se cumple. Nos seguimos
A 17 dieciséisavos le restamos un octavo, obtenemos 15 dieciséisavos. A 15 dieciséisavos le restamos un octavo, obtenemos 13 dieciséisavos. Y terminamos hasta obtener 7 dieciséisavos. En la segunda columna, repito, están esas fracciones resultantes expresadas como la suma de fracciones unitarias y se me olvidó muy feo. En la tercera columna, la forma de expresarla, pero la comprobación de que las identidades marcadas en verde se cumplen. Entonces, los resultados de todas estas fracciones, 23 sobre 16, 21 sobre 16 y así hasta llegar a 7 sobre 16, son estas en orden creciente. Son lo que se llaman los términos de la progresión, que si lo sumamos, pues nos da 160 entre 16, que es 10. Entonces, con esto, los términos de la progresión, pues son los resultados del problema. Esta no es la formulación actual de progresiones, pero es la forma en cómo los egipcios resolvían problemas de como el que les mostré. Este de aquí viene en la literatura, pero aquí yo lo explico más a detalle. Es el algoritmo egipcio para resolver este tipo de problemas y que viene en los papiros. Bueno, ahora sí, paso al contenido, al orden del día, vamos a las conclusiones, ya para cerrar, ya me eché está grande la presentación, es que es muy rica en contenido. Conclusiones, vamos a responder dos preguntas. ¿Cuáles cree usted que fueron las principales contribuciones de los antiguos egipcios a las matemáticas y qué tan vigentes son? La primera de ellas es que desarrollaron su propio sistema de numeración, que es, además de decimal, no posicional. No posicional, acuérdense que significa que el orden de los símbolos no altera la cantidad final, porque bastaba con sumar los valores de esos símbolos para obtener el valor de esa cantidad. La siguiente es que desarrollaron sus propios algoritmos para sumar, restar, multiplicar y dividir. También en los diferentes papiros fueron capaces de expresar las fracciones complejas como sumas de fracciones más simples con numeradores unitarios. Esa es una gran aportación egipcia y que, como vimos en el ejemplo de progresiones, eh, los egipcios también desarrollaron progresiones aritméticas y geométricas para resolver sus problemas de la vida diaria. Y en el programa de progresiones que les expliqué, viene ahí cómo se aplican también las fracciones, cómo se expresan las fracciones como suma de fracciones más simples con unitarias. Áreas de terrenos y volúmenes de pirámides. Desarrollaron sus propias expresiones para calcular áreas y volúmenes de pirámides. Áreas de terrenos con diferentes formas, cuadrados, por ejemplo, o rectangulares o triangulares, y volúmenes de pirámides. Ahora, ¿qué tan vigentes cree usted que son las contribuciones de los antiguos egipcios a las matemáticas? Las áreas de triángulos no solo son actualmente enseñadas desde nivel primario, se aplican, ah, se aplican en muchas cosas para saber la cantidad de material para la fabricación de una mesa, de un objeto, ¿no? Hasta grandes diseños de ingeniería. Entonces, son aplicadas y enseñadas. Los volúmenes de pirámides y de troncos de pirámides también igual son enseñados y aplicados principalmente en diseños de ingeniería y enseñados a partir de secundaria. Ah, también son aplicados en ramas de las matemáticas, en ramas más avanzadas, en donde se requieren hacer cálculos, por ejemplo, de geometría analítica e integrales para troncos de pirámides ubicados, por ejemplo, en un sistema tridimensional, ¿no? Es algo que se me ocurre. Finalmente, los algoritmos para multiplicar y dividir no son vigentes hoy en día, pero pueden ser muy aplicables. Si bien no para hacer la multiplicación y la división en la vida diaria, pueden ser aplicables para enseñarle a los niños a desarrollar el pensamiento matemático o su capacidad de cálculo. Son muy buenas herramientas. Dentro de las conclusiones, en áreas de terrenos y volúmenes, me falta concluir que
ya lo dije como 2 veces, ya por último, desarrollaron sus propios sistemas de unidades y medidas para longitudes, áreas y volúmenes. Los egipcios fueron capaces de eso. Estas son mis referencias. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Luis Felipe Velázquez León y este es mi email para contactarme. Saludos.